Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al ciclo de conferencias dentro de la Semana del Clima y el Medio Ambiente de Quart de Poblet. Y esta tarde tenemos a un invitado muy especial que nos va a ofrecer una ponencia de verdad que muy interesante. Él es Francisco Alburquerque. Muchas gracias por estar esta tarde con nosotros. Y la ponencia que nos va a ofrecer se titula Ciudades saludables, resilientes y sostenibles para prevenir amenazas como la COVID-19. Voy a pasar a presentar un poco a nuestro invitado porque tiene un currículum súper extenso, es toda una eminencia, la verdad. Él es consultor internacional en desarrollo económico local y bueno, ha sido investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, del CSIC. También ha sido funcionario de Naciones Unidas, en concreto en Latinoamérica, como director de Desarrollo y Gestión Local. También ha sido profesor de la Complutense de Madrid y ha prestado servicios como consultor en desarrollo local, económico local, en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en la Organización Internacional del Trabajo, en la Unión Europea. Bueno, es interminable, ¿no? La trayectoria de Francisco y además autor de muchísimas publicaciones. Esta tarde vamos a hablar de un tema que muy de actualidad, por desgracia, como es la pandemia, pero también su relación en el tema del desarrollo urbanístico, del desarrollo local. Cómo un planteamiento de una ciudad, un planteamiento económico influye a la larga en la salud de las personas, en el bienestar y cómo hay que tener en cuenta ciertos factores para que al final redunde en el beneficio de las personas. Y bueno, pues aquí tenemos a Francisco. Cuando quieras, bienvenido y muchísimas gracias por atendernos, por estar con nosotros esta tarde. Gracias, Juan. Gracias, Yolanda. Tengo que esperar a que Juan ponga la presentación. Sí, ahora ponemos la presentación y podrás explicarnos todo aquello todo lo que queremos saber y que estamos súper interesados e interesadas en todos tus conocimientos, la verdad, que no son poco, ¿no? Porque creo que me he quedado corta en el currículum, pero es Lo muy que hay detrás son años. experiencia de muchas vivencias, ¿no? Que nos tienes que explicar. Bueno, y ahora está. Y también el tema muy de boga, que pues el tema de pandemia, de virus, de cómo están, pues mucha gente no es consciente, ¿no? De cómo está relacionado con el desarrollo. Sí, en eso hay un bastante analfabetismo ambiental en muchos temas. Sobre el cambio climático no tanto, pero sobre lo que es las funciones de los ecosistemas, la biodiversidad, hay menos conocimiento. Hay todavía menos. Pues bueno, ahí tenemos, Francisco, cuando quieras. No sé si está ampliado al máximo, creo que sí. Lo primero que quiero empezar a señalar es que numerosos gobiernos locales, ciudades, municipalidades, tratan desde hace ya bastante tiempo, 3 décadas por lo menos, de enfrentar los retos de la crisis climática, en la convicción de que las emisiones de gases de efecto invernadero se generan localmente y muchas de las posibilidades para reducirlas se encuentran bajo control municipal. Este es un planteamiento que puso sobre la mesa el informe del World Watch Institute, que publica anualmente un interesante informe sobre la situación del mundo. Tienen aquí la referencia y este informe del año 2016 que he tomado entre algunos de los referentes importantes para sistematizar la presentación. En 1990 se funda el Consejo Internacional para las Iniciativas Ambientales Locales, y CLEI, que hoy se llama Gobiernos Locales para la Sostenibilidad, y que en la Conferencia del Acuerdo de París de 2015
tuvo, junto con otras alianzas de ciudades y municipalidades, una presencia muy importante, ya que allí se vio que los líderes locales de las ciudades, de las municipalidades, trasladaban propuestas más audaces que las que exponían los gobiernos centrales, los gobiernos nacionales, con una orientación, la de las ciudades y los líderes locales, mucho más pragmática y orientada a buscar soluciones concretas, no a declaraciones generales, ¿no? De manera que había que medir, buscar indicadores apropiados, tratar de ver el alcance de la contaminación, determinar la huella ecológica, sobre todo establecer planes de acción para enfrentarlo. O sea, la acción local fue incluso así reconocido por el secretario general de Naciones Unidas, entonces Ban Ki-moon, que las ciudades y las municipalidades habían y estaban incorporando medidas frente a la crisis climática mucho más allá, con más, digamos, profundidad que la que estaban haciendo las declaraciones generales de los gobiernos, ¿no? Para la descarbonización del modelo energético, la reducción del uso de combustibles fósiles, la incorporación de energías renovables, la gestión sostenible de los residuos, la crítica a las formas de consumo predominantes y las propuestas para alterar esas formas de consumo, es decir, una acción local para la sostenibilidad urbana y contra la crisis climática, que no es de ahora solamente. O sea, las ciudades se unen a un movimiento que ya tiene una experiencia y que la comparte en alianzas importantes, ¿no? En ellas también aparece como un rasgo importante que, así como para mitigar la emisión de gases de efecto invernadero es necesario adaptarse al cambio climático y no solo esperar a lo que llaman los ecologistas el final de la tubería, la emisión y reducirla, hay que adaptarse a un cambio para efectivamente tomar medidas que incorporen esa adaptación a esa crisis climática. Pero esto exige tener también planteamientos que incluyen valores éticos y de equidad y cohesión social. Y aquí hay una explicación o una dificultad de por qué las cosas tardan tanto. Las ciudades y las municipalidades tienen espacios de cooperación habitual, alianzas importantes, pero hay que avanzar sobre todo en eso que llamamos la gobernanza, la inclusión de la participación ciudadana. Participar es algo mucho más importante y diferente que ser informados de. Es decir, requiere efectivamente un avance, si me permiten decirlo con claridad, de una democracia más participativa y menos electoral, partidista, ¿no? En este sentido, dejo ahí algunas señales para buenos oyentes de por qué las cosas tardan tanto. No son aspectos burocráticos, sino aspectos, como ven, de una cierta disfuncionalidad institucional y una falta de experiencia en cómo tenemos que convivir de manera compartida. Y en esto es importante enfrentar y vacunarse. Esta sería la vacuna que necesitáramos, no solo la biomédica y sanitaria, sino la de vacunarse contra esas afirmaciones de tipo genérico, de carácter neoliberal, que repudian la presencia del sector público, ensalzan la presencia de lo privado y sobre todo avanzan en proyectos de privatización, de mercantilización, que llega a sectores fundamentales, como vemos, de salud, educación, distribución de agua y energía, entre otros bienes comunes.
La historia desde los 80 hasta acá es la historia de esa privatización y mercantilización de bienes comunes y ese deterioro de los ingresos públicos, de la presencia pública, de la sanidad pública, de la salud pública, junto con el deterioro de la biodiversidad, nos lleva a una crisis climática en la cual los virus y las bacterias patógenas tienen más facilidad de llevar adelante eso que llamamos la zoonosis, o sea, la infección desde animales a humanos. O sea que hay toda una relación entre políticas neoliberales, pérdida de biodiversidad y avance de procesos de agricultura industrial, ganadería a gran escala, facilitación de los viajes a través del avance de la globalización, cadenas globales de valor y abandono de sistemas alimentarios, sistemas de salud más localizados. Y desde luego una posibilidad por parte de gobiernos nacionales y locales de tener rienda de poder responder y no depender exclusivamente de una larguísima cadena global de valor. Es decir, hay aspectos. El desarrollo tiene facetas que no solo son la económica, sino la ambiental, la institucional, política y cultural, que esta es bastante olvidada. Normalmente los especialistas en sostenibilidad hablan de tres dimensiones, que son la económica, la social y la ambiental, y yo creo que falta una muy importante, que es la institucional, política y cultural. Si no avanzamos en superar lo que he llamado antes, mientras conversaba con Yolanda, un analfabetismo ambiental impresionante que hay acerca de los servicios que prestan los ecosistemas, la biodiversidad, algo menos en lo de cambio climático. Si no avanzamos en eso, si no construimos instituciones de gobernanza desde los propios espacios territoriales, realmente nos falta un elemento crucial para poder avanzar. Las ciudades son un laboratorio de ideas, de políticas que tienen un mayor margen de libertad para innovar que el que muestran los gobiernos centrales, como acabo de señalar. Los gobiernos locales tienen esa ventaja de la proximidad a la ciudadanía y al conocimiento mayor de las circunstancias territoriales, culturales, sociales y medioambientales concretas de cada caso. Normalmente siempre se dice, confiemos en los científicos, pero el conocimiento no es solo científico, es también el derivado de la experiencia, eso que se llama, de manera más erudita, el conocimiento tácito o contextual, que solo se adquiere cuando en realidad estás inmerso cara a cara con aquellos que tienen la experiencia real en ese territorio. Por tanto, he ahí una de las ventajas importantes que tiene ese principio de la subsidiariedad que llamamos de manera eufemística para referirnos a las ventajas de la proximidad que tienen los gobiernos locales o la ciudadanía o la suma de esa gobernanza participativa de proximidad, que es la que permite llegar a discutir la búsqueda de las mejores soluciones para un futuro sostenible y socialmente más justo. Como ven, ya he empezado señalando que no podemos quedarnos en la banalidad habitual de los medios de comunicación que nos aburren con números de fallecimientos, con números de contagios, pero no avanzan a una discusión más profunda de las causas, las circunstancias que originan la pandemia, que como ven está relacionada con, y es la presentación que quiero hacer, con los rasgos de la pérdida de la biodiversidad creciente por el modelo de producción, de consumo que tenemos como predominante, ¿no? Bueno, algunos datos sobre las ciudades nos dicen que desde 700 millones de población urbana a mediados del siglo XX, vamos a pasar
probablemente a 6.300 millones en 2050. En ese momento quiere decir que la población urbana a nivel mundial estará en el 68% de la población total. Las ciudades son también motores importantes de economía. Aproximadamente se estima que el Producto Interior Bruto mundial se produce en ciudades. Y las zonas urbanas son también responsables del consumo del 60 al 80% de la energía en el mundo, 75% de los recursos naturales y también un 75% de las emisiones mundiales de CO2. Como contrapunto, según datos oficiales, también las ciudades muestran que hay casi 1.000 millones de pobres, viven en asentamientos urbanos informales, pobres o miserables, como quieran llamarlo. Menos del 35% de las ciudades de los países más pobres carece de sistemas de depuración de aguas residuales. Menos del 35%. Es un dato impresionante este. 1.500 millones de habitantes urbanos tienen niveles de contaminación atmosférica que superan los límites recomendados por la OMS. Una contaminación atmosférica exterior, que hay también la interior de la quema de combustibles dentro de los hogares. Esa contaminación atmosférica exterior en el 2012 mató a 7 millones de personas. Hoy ya 8 millones de personas. Y la interior 4. Otro dato impresionante, ¿no? En este sentido. Necesitamos un enfoque integrado urbano-rural. La ciudad no puede vivir sin agua, alimentos, energía, materiales, y eso lleva, por ejemplo, a tener que atender al cuidado, conservación de la cuenca hidrográfica, no solo en cabecera, sino a lo largo de todo el ciclo hídrico. Si es un acuífero, lo mismo, ¿no? Las ciudades no pueden funcionar sin la existencia de una oferta suficiente de calidad de bienes y servicios ecosistémicos. Aquí es donde aparece la dificultad generalizada de entender de qué estamos hablando. Estamos hablando de asegurar recursos como el agua, la energía, los alimentos y las materias primas. Pero la economía siempre ha considerado estos bienes libres y consiguientemente lo quitaba de en medio a la primera de cambio. Sí, bueno, los manuales entonces de economía son bastante responsables de haber generado cantidad enorme de especialistas sin tener un conocimiento fundamental de que en el fondo el sistema económico es un subsistema del sistema social y del sistema ecológico. Luego hablaré de un enfoque un poco más apropiado que disponemos. Estos bienes y servicios ecosistémicos requieren una atención muy importante. Son el sustento de la vida en el planeta y del propio planeta y requieren, por tanto, una planificación urbana territorial, rural-urbana. Es decir, el medio rural aporta al medio urbano de la misma manera que este también presta servicios importantes y hace de mercado para la producción que se genera en el medio rural. Hay que superar esa división, esa fragmentación entre la planificación rural y la urbana. La conservación de las cuencas hidrográficas, como digo, es un tema fundamental para asegurar el abastecimiento del recurso hídrico. De manera que las orientaciones del ordenamiento territorial y medioambiental, que normalmente corresponden a las regiones o a las comunidades autónomas, son temas decisivos con los cuales un desarrollo urbano o municipal sostenible tiene que tener una vinculación estrechísima. Tiene que hacerse en consonancia y en colaboración de esa difícil vinculación y coordinación eficiente vertical entre lo público y lo público. Las ciudades son como organismos vivos que necesitan energía, agua, alimentos, materiales, además de un sistema de salud, como vemos, un sistema de educación, de formación profesional
un sistema de investigación y desarrollo y que además generan residuos en todas estas actividades. La gestión del desarrollo urbano debe buscar, por tanto, soluciones sostenibles para el buen funcionamiento de las ciudades y, de esa manera, avanzar hacia los temas sustantivos de la pandemia, que no es solo la vacuna sanitaria. Con ello no termina. O sea, es vacunarse para seguir haciendo lo mismo o cambiar la forma como venimos haciendo, que ha sido lo que finalmente ha acabado de provocar también los efectos pandémicos. Los consumos de materiales, de energía, nivel tecnológico que se dispone, son una base fundamental del funcionamiento de las ciudades. En los años 90, Schierferle introduce, un historiador alemán, introduce como elemento de análisis para las ciudades un concepto muy fértil, que es el del metabolismo social, subrayando que las ciudades, en el fondo, pueden visualizarse para el desarrollo de las mismas, el desarrollo territorial, por los flujos de energía y de materiales que ayudan a comprender su estructura y funcionamiento de conjunto. Lo pongo en gráfico. Me parece que siempre es necesario, sobre todo dicho a alguien que estudió economía, es necesario usar los diagramas. En ello Kate Raworth, que luego hablaremos de ella, pone mucho énfasis. Aquí pongo insumos para las ciudades: energía, agua, materiales, alimentos, salud, educación, investigación y desarrollo. El esquema lo dejo abierto. Si ustedes creen que tienen que hacerse mejoras en el mismo, en el diagrama lo pueden hacer. Quitan mi nombre, ponen, no ponen nada, lo que quieran, pero pueden utilizar algunos de los diagramas si son de su utilidad. Y genera residuos. Energías renovables, eficiencia y ahorro energético. Pongo aquí algunas de las políticas que pueden usarse, por consiguiente, en una estrategia de desarrollo urbano sostenible, una gestión pública o colectiva de estos recursos. No tienen por qué ser solo privados, buscando un beneficio para lucrarse o llevándolo al mercado de futuro, como se ha hecho recientemente con el agua, llevándola a Wall Street. Barbaridades de estas que vale la pena discutir si son posibles, donde hay límites también éticos en relación a cómo tomamos las decisiones. Garantizar el acceso público a estos bienes comunes, el agua, la electricidad, la salud, la educación, las experiencias de remunicipalización, que es como se ha venido a llamar, la presencia de municipalidades locales o de comunidades locales en la gestión de estos bienes comunes, es un hecho bien conocido y que tiene experiencias en las cuales se va aprendiendo, ¿no? En este sentido, materiales, la importancia creciente que tiene afortunadamente ya la economía circular, incluso entre algunas de las empresas más inteligentes, cambio de los sistemas de transporte, acceso a los servicios en lugar de la propiedad. Es decir, en realidad lo que nos interesa no es tener un auto, sino tener una movilidad. Nos interesa tener un frigorífico, nos interesa tener el servicio que presta la refrigeración de los alimentos. Hay ahí una tendencia de hacia, que sería un renting, un alquiler, para que aquellos que producen sean responsables de lo que han producido y al final de la vida útil lo retiren, lo reciclen, lo reutilicen, lo desguacen y tengamos un avance hacia ese residuo cero, ¿no? Investigación y desarrollo. Avanzar en la vinculación entre los que tienen un conocimiento científico con los que tienen un conocimiento tácito y además tienen problemas. Para la resolución de esos problemas, el hecho de la innovación es sobre todo territorial, depende de esa vinculación, a pesar de que estoy de acuerdo con la campaña de lleguemos al 2% para la ciencia y la tecnología. A mí me interesa sobre todo que la innovación, que depende de esa vinculación de actores con conocimiento
científico y tácito con los productores, con las productoras, es decir, con las municipalidades, con las entidades públicas que tienen los problemas. Es decir, la construcción de sistemas territoriales de I+D, más innovación y pequeña, más ecología y pequeña. Hay ahí una diferencia con la ciencia y la tecnología, la bata y las revistas en inglés en lugares importantes, sobre todo Estados Unidos. Y el tema de recuperar sistemas alimentarios locales y usar las ciudades medias como nodos para poderse vincular con las áreas rurales más remotas, que es una propuesta de la propia FAO, de incorporar un enfoque territorial para enfrentar ese problema nunca resuelto del hambre. La gestión sostenible de los residuos, y con eso tenemos un panorama, como ven, de ese organismo vivo que son las ciudades. Ese régimen sociometabólico industrial y la crisis climática en la era industrial supuso un cambio fundamental, como saben, respecto al de las sociedades agrarias. Y se incrementó desde entonces notablemente el consumo de materiales, de energía, así como la densidad demográfica, generando con ello desafíos ambientales que hoy conforman la crisis climática y dentro de ella la pandemia del COVID-19, como desde hace decenios lo tenemos también en otras crisis víricas, la del ébola o crisis que precedieron al virus del COVID, los coronavirus. El elevado consumo de combustibles fósiles, materiales, recursos naturales de todo tipo por parte de la sociedad industrial evidencia que hemos llegado a un régimen metabólico no sostenible y por tanto estamos ante una etapa transitoria de la historia humana. Téngase en cuenta además que gran parte de la población mundial que vive en los países menos desarrollados no tiene los niveles de consumo de materiales, de energía que tienen los países desarrollados. De manera que, como es bien conocido, si todos ellos pudieran avanzar en el objetivo que todo el mundo persigue de un consumo ilimitado como paradigma de desarrollo, ello no sería posible. Es, como dice Latouche, un oxímoron, algo que contiene dentro una contradicción insalvable. Pero mucha gente confía en la tecnología, y ahora en la vacuna, para hacer frente a este impresionante desafío, en vez de pensar qué es lo que nos ha traído aquí, qué nos puede hacer cambiar para que no nos vuelva a pasar. Pero la tecnología no es suficiente. Se requieren innovaciones, que no solo son las tecnológicas, sino las sociales, las ambientales, las culturales, las institucionales y las políticas. La gente suele pensar innovación, tecnología, no es así. La innovación incluye también toda esta tipología que en el fondo viene a subrayar que se requiere un nuevo régimen sociometabólico con reducción del consumo de recursos, materiales, energía, sobre todo de los grupos sociales y países industrializados, que son los principales identificados como causantes del lugar al que hemos llegado, ¿no? Hablemos, por tanto, de los flujos urbanos de materiales y energía. Las ciudades suponen alrededor del 75% del consumo energético en el mundo. Comparado con lo que suponen a nivel de población urbana, un 49%, como ven, es mucho mayor el consumo energético que el aumento de la población urbana o el crecimiento urbano. Al mismo tiempo, representa el 82% del consumo mundial del gas natural, el 76% del consumo mundial de carbón, el 63% del consumo mundial de petróleo y el 72% de las energías renovables. Todo esto provoca una incidencia, impactos muy adversos en la salud, sobre el clima, y por ello las ciudades
deben sustituir los combustibles fósiles por fuentes de energía renovables al tiempo que avanzan en eficiencia y ahorro energético. De los factores que impulsan el consumo urbano de energía hay dos que son más difíciles de alterar: el clima, la geografía, pero hay otros que sí pueden modificarse: el medio edificado y los factores económicos y estilo de vida. En los edificios se puede aumentar la eficiencia energética en los sistemas de iluminación, calefacción, refrigeración. Tengan en cuenta que los edificios consumen más de la tercera parte de la energía final consumida a nivel mundial. No es poca cosa este tema, y por ello la insistencia de Jeremy Rifkin en la conversión de los edificios en microplantas productoras de energía renovable y almacenadoras de energía renovable es un elemento clave de la tercera revolución industrial. En la presentación que él hace en su último libro sobre el Green New Deal global. En casos más específicos, por referirme también a herramientas, hay inspecciones de viviendas, auditorías energéticas, normas de eficiencia energética y otros códigos técnicos de edificación sostenible que figuran como herramientas que se pueden utilizar en este sentido. Ya en la presentación yo voy siempre también moviéndome en propuestas para la acción, en línea con ese rasgo específico de las ciudades y de los líderes urbanos, por hacer propuestas más allá de declaraciones genéricas que suele ser en lo que se acaban ocupando los gobiernos centrales, por lo general. Así como el diseño sostenible de los edificios, la densidad residencial y la renovación de los sistemas de transporte para potenciar el transporte público, el desplazamiento a pie, bicicleta o por medio de transporte eléctrico, ¿no? La gestión del consumo energético viene condicionada por una estructura económica, por el ingreso en los hogares y el tamaño de los mismos, ¿no? Pero también influye la forma de gestión, si es pública o colectiva. Me refiero si es llevada por municipios o por comunidades locales, por una alianza de comunidades cooperativas locales, o bien está a cargo de empresas de servicios privatizados. Yo, por supuesto, confío más en un servicio público si este está además covigilado con la presencia de los responsables locales y las comunidades locales, la ciudadanía. El ahorro de los materiales, por otra parte, con el avance de la economía circular, es un eje fundamental de las políticas sostenibles de las ciudades. El consumo medio por habitante de recursos naturales en los países ricos llega hasta 60 veces más que en los países pobres, ¿no? De manera que hay que combinar, como dije antes, políticas solidarias de los países industrializados hacia los países pobres, al mismo tiempo que tiene lugar ese proceso de adaptación a la crisis climática, incluyendo el respeto al funcionamiento de los ecosistemas y la biodiversidad. Asegurar el acceso diario al agua potable y tratar las aguas residuales es también una tarea fundamental de los núcleos urbanos. Por supuesto, tratar las aguas residuales, controlar y aprovechar las aguas pluviales. La Organización Mundial de la Salud ha alertado que en 2012 el número de habitantes urbanos sin acceso a una fuente de agua potable ascendía a 149 millones de personas, ya que en muchas ciudades el avance en la construcción y edificación de infraestructuras de suministro de agua potable fue más lento que el elevado ritmo del crecimiento de esas ciudades. Igualmente, el número de habitantes urbanos sin acceso a sistemas de saneamiento, otro dato tremendo,
llegó en ese año a 754 millones de personas. Naciones Unidas estima además que hasta el 90% de las aguas residuales de los países en desarrollo se vierten directamente en ríos, lagos, mares y océanos sin depuración. Es decir, como ha escrito Joan Benach, no nos hablen de nueva normalidad. Si la normalidad es esto, no queremos esta normalidad. Queremos una reconstrucción de otra cosa, de un mundo más justo, más sostenible, más nuevo, en el que nos sentamos dignamente de acuerdo en cómo viven los que lo habitamos. El agua es un bien común. La bronca que uno agarró cuando conoció la inclusión del agua en los mercados de futuro es inimaginable, ¿no? Todavía me dura. La mayoría de la infraestructura de los sistemas hídricos urbanos data del siglo pasado, sobre todo en las ciudades ya con más historia, ¿no? En esos momentos el problema era la oferta de agua, cómo asegurarla. Era menos el interés que se prestaba a la eficiencia en la utilización de la misma. Hoy la situación es muy diferente y por eso la eficiencia y el ahorro del recurso y el cuidado de la cuenca hidrográfica del acuífero pasan a ser tareas principales, ¿no? Por eso las opciones privatizadoras no creo que nos hayan dado una solución, como prometían aquel que quisiera engañarse, ¿no? En realidad se requiere una recuperación del agua como bien común, sujeto, y de la electricidad a un servicio público o un servicio colectivo, comunitario. Y el cuidado de la cuenca hidrográfica. El tratamiento de aguas residuales, también una parte importante del funcionamiento de las ciudades. Y aquí quiero destacar la importancia que tiene la arquitectura sostenible, bioclimática, en la construcción de hogares, de edificios, donde se puede incluir la reutilización de aguas grises para su uso en los inodoros procedentes del lavado y la limpieza, y también hay que recoger el agua de lluvia, reenviarla a los acuíferos, aprovecharla, todas estas cuestiones de un conocimiento transparente. ¿Cuándo nos hemos planteado el hecho de cuánta es la duración del acuífero del cual dependemos para el abastecimiento del agua? Pocas veces. Entre otras también por la escasa utilización de los sistemas de información geográfica que están escasamente instalados en la gestión urbana, en la gestión municipal, ¿no? Cuesta tanto ponerlos a funcionar con especialistas apropiados, que los hay. Las desaladoras, que sobre todo en zonas costeras son una opción que puede llevarse a cabo, cierto que como se evidencia con la experiencia requiere tener complementos de energías renovables y además no afectar a la fauna marina próxima, pero hay ahí toda una serie de innovaciones en las que hay que invertir, en las que hay que aproximar necesidades de empresarios y de entidades públicas conjuntamente con aquellos que tienen conocimientos suficientes y apropiados desde el lado de la ingeniería, la tecnología, la geología, la antropología, los investigadores sociales, siempre tan olvidados, ¿no? Fortalecer los sistemas alimentarios locales. Ya he señalado cómo el avance de la industrialización a gran escala, la ganadería a gran escala, son algunos de los elementos que influyen en la pérdida de biodiversidad, que incluso tienen una incidencia importante en términos de la generación de gases de efecto invernadero en el caso de la ganadería. Pero la dirigencia urbana debe prestar una atención a los sistemas alimentarios locales, a eso que emerge como comercio de proximidad, sobre todo en el sector alimentario, auge de huertos urbanos, alimentación kilómetro cero, tratando de reducir los efectos, los impactos que genera en el medio ambiente
con esta producción tan importante. Las cadenas alimentarias no debieran ser tan globales, en el sentido de depender de abastecimientos tan lejanos que suponen un transporte que grava poderosamente o incrementa los impactos adversos en la generación de gases de efecto invernadero. Pero esa ha sido la tendencia. Grandes cadenas de distribución, supermercados, hipermercados y prácticas de consumo que abandonaron el comercio de proximidad, que desplazaron los sistemas alimentarios locales. Creo que hay ahí una necesidad de que los gobiernos de ciudades y de municipios se planteen medidas para la recuperación de los sistemas alimentarios locales y de los sistemas de nutrición, porque en algunos casos no es el hambre, sino la obesidad, la diabetes, los sistemas de nutrición no saludables o comida basura. Muchas cosas donde quiera que avancemos. La huella alimentaria, casi 40% de la superficie de tierra del mundo, incluyendo las tierras heladas, y el 70% del consumo de agua se utiliza en la agricultura. Y la cadena productiva alimentaria es responsable entre el 19 y casi el 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo. La huella alimentaria, por tanto, de una ciudad depende del tipo de alimento que se consume, del desperdicio alimentario y la distancia que recorren los alimentos. La cría de ganado, por ejemplo, ocupa 30% de la superficie de tierra libre de hielo. Supone la tercera parte del consumo de agua dulce y la tercera parte de las tierras agrícolas se emplea además en la producción de piensos para el ganado. La FAO estima además que alrededor de la tercera parte de los alimentos producidos se pierde, lo que sucede principalmente en ciudades. Una pérdida de alimentos que además es un enorme despilfarro de recursos que equivale a la producción del 30% de la superficie agrícola del mundo. Y dado que una parte importante de este desperdicio de alimentos tiene lugar en las ciudades, las políticas urbanas sostenibles deben abordar, por tanto, este tema. La huella ecológica, muchos conocen este indicador, es la que nos mide la necesidad de áreas biológicamente productivas necesarias para mantener el patrón productivo de una población, de una ciudad, de un municipio, incluyendo también la cantidad de residuos que se genera en esa actividad habitual, ¿no? En el año 2005, la huella ecológica promedio a nivel mundial era 2,7. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que se necesitaban 2,7 planetas para poder llevar el ritmo promedio de vida que lleva el mundo actual. Es decir, nos mide el equivalente a la superficie de áreas biológicamente productivas para poder mantener el modo de consumo, de producción y los residuos. De los países con una huella ecológica más elevada, Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos, por encima del 9,5, Emiratos Árabes Unidos 9,4, España 5,7. Hacen falta 5,7, equivalente a la superficie de España para mantener la producción actual promedio en España. Por supuesto, los promedios sirven para no decir nada, pero nos dicen algo respecto a un indicador que luego hay que utilizarlo en cada caso concreto, en cada ciudad, en cada municipalidad, en cada una de las actividades, que lo queremos usar como un indicador de sostenibilidad. La gestión sostenible de residuos, hay varios tipos de residuos, como saben, los residuos sólidos urbanos, los residuos de la construcción y la demolición, los tóxicos y peligrosos. La generación de residuos posee un ritmo de crecimiento mayor que el propio crecimiento urbano y existe una correlación positiva entre generación de residuos y riqueza. Y la generación media de residuos por persona es 5 veces mayor en las regiones ricas que las pobres. Las políticas urbanas deben luchar también contra la
baja sensibilidad cultural, me parece, respecto a los residuos, entre los cuales cabe también incluir la contaminación acústica. Las campañas en los medios de comunicación, las escuelas, lo más próximo posible a la ciudadanía, así como medidas impositivas contra el despilfarro de residuos, fomento de reciclaje, reutilización de residuos. También aquí la economía circular tiene su lugar, una actividad que debe involucrar igualmente a las empresas, a los hogares, para promover las prácticas de economía circular y el avance hacia el acceso de los servicios en vez de la propiedad. La visión de las ciudades, como saben, es la exposición breve, párrafo de la imagen ideal de futuro que se quiere llegar sobre la ciudad en la que se vive, que sea capaz de reflejar las aspiraciones de sostenibilidad. Y hay varias declaraciones de visiones existentes sobre sostenibilidad urbana en algunas de las conferencias internacionales importantes, como la Conferencia Europea sobre Ciudades Sostenibles de Aalborg, en Dinamarca, o la Carta de Leipzig sobre Ciudades Europeas Sostenibles. La primera ya de los años 90, 94, y la segunda del 2007. De estas visiones he tratado de destacar algunos principios clave que se refieren a la planificación integral del desarrollo, esa planificación que tiene que quitar las fronteras de lo rural y lo urbano, porque tenemos que llegar a donde nos dé información y podamos tomar medidas pertinentes para la defensa del ecosistema, el caso que he puesto de la cuenca hidrográfica, la reducción de la huella urbana de energía y materiales, ciudades verdes, un lugar destacado para la naturaleza, no solamente estético, las ciudades como centros creativos y centros de bienestar, desarrollo centrado en las personas y ese elemento tan difícil de conseguir y mantener en la práctica que es la gobernanza participativa. La estrategia de la ciudad debe orientarse, como vemos, a reducir la huella urbana de materiales. Para ello, la economía circular ofrece enfoques y planteamientos apropiados para reciclaje, reutilización de metales, plásticos y otros materiales. Desde el diseño, la producción debe incorporar la reducción, la eliminación de residuos, con estrategias incluso de relocalización de fábricas, de manera que los residuos de una puedan ser materia prima para el proceso productivo de otra. Por tanto, el fortalecimiento de los ecoparques urbanos o industriales o agroindustriales, como quieran llamarlo, empresariales, parece una necesidad y hay que ver si se pueden utilizar algunas de las infraestructuras que muchas ciudades ya tienen instaladas, una figura de los antiguos polígonos industriales, y este cierre de los ciclos de materiales que proporciona el enfoque de la economía y la práctica de la economía circular, también puede acompañarse de un cierre biológico de los residuos y desperdicios materiales que se pueden compostar para la producción de abonos. Como ven, se va perfilando la figura de una estrategia de desarrollo urbano sostenible, se va perfilando como algo integrado y que va uniendo las distintas piezas que, como ven, yo estoy tratando de poner acá, ¿no? La lectura que he hecho de los distintos materiales que he utilizado en estos días para preparar esta presentación, me he encontrado con algunas más ingeniosas que yo no conocía. En California, un préstamo municipal de herramientas. Las bibliotecas públicas municipales prestan libros. ¿Por qué no pueden prestar también, como ha hecho falta estos días, palas, pequeños tractores para, ya que no viene Mahoma a la montaña, que uno se pueda arreglar la calle, ¿no? Préstamo de herramientas, un sistema alternativo al de la adquisición de este tipo de productos por los vecinos y las vecinas, por un alquiler módico, ¿no? Fomento de los talleres de reparación para luchar contra
esa práctica tan habitual consumista de usar y tirar y enfrentar por consiguiente la obsolescencia programada que es pensada por las empresas para incrementar el consumo de mercancías, ¿no? Que haya talleres de reparación municipales o de las ciudades o locales, de la misma manera que los municipios, esto sí ya lo conocía más, pueden utilizar la política de compras públicas para priorizar los criterios de compras verdes, la eliminación de productos tóxicos, la promoción de productos reciclados, ¿no? Si de esta manera vamos avanzando en una reducción de una huella urbana que también en el caso de los materiales se puede hacer para el lado de la energía, para lo cual tenemos que actuar sobre los sectores que son importantes consumidores de energía, como he dicho, los edificios y el transporte. En los edificios hay que incorporar la arquitectura bioclimática, la construcción sostenible desde hace años. Sé que hay en Barcelona una importante alianza de profesionales por esta construcción sostenible, y en el transporte, el fomento del transporte público y el estímulo de los traslados a pie, en bicicleta o en medios eléctricos con alquiler facilitado por la tecnología de los GPS, ¿no? Los edificios, como he dicho, como microplantas de generación y almacenamiento de energía son parte de las tareas de la revolución industrial post-carbono. Y ahí les recomiendo el último libro de Jeremy Rifkin, bien interesante. Y como he dicho antes, la naturaleza debe ser un elemento urbano destacado. El medio natural proporciona aire limpio, agua, arbolado, servicios, la polinización, entre otros, importantes para hacer una ciudad más habitable, más atractiva. La ciudad verde implica además una revalorización de los edificios y es un elemento importante de atracción para inversiones y para personas, ¿no? Además, los espacios verdes y un entorno saludable mejoran la salud, reducen la polución, la inseguridad ciudadana y permiten un mayor disfrute de las personas al aire libre, ¿no? Permítanme que trate de ampliar un poco el conocimiento existente en la convicción que tengo de que suele ser poco conocido el aspecto de la crisis climática relativo al servicio de los ecosistemas y la biodiversidad. Es más conocido el cambio climático, la necesidad de la mitigación y la adaptación al cambio climático. Pero en este caso me quiero referir a servicios fundamentales para la vida humana, como son los servicios de abastecimiento de productos procedentes de los ecosistemas, los alimentos, las materias primas, el agua potable, los recursos medicinales, más los servicios de regulación del clima, del aire, la producción de sombra, reducción de ruido, almacenamiento de carbono, moderación de desastres naturales, prevención de la erosión y mantenimiento de la fertilidad del suelo, drenaje de aguas pluviales, tratamiento de aguas residuales, polinización, control biológico, regulación de plagas y enfermedades. Y los servicios de mantenimiento de la biodiversidad y de la diversidad genética, servicios de hábitat o de apoyo. Y también los servicios culturales, educación ambiental, actividades recreativas, salud mental y física, turismo, de la biodiversidad, de la naturaleza, apreciación estética, inspiración para la cultura, el arte, el diseño, experiencia espiritual y sentido de pertenencia. La convicción insistente sobre esta importancia de los servicios ecosistémicos y la biodiversidad es muy elevada. Esta mañana se lo comentaba a la vecina que voy a hablar de esto. ¡Ay, eso qué es! Es siempre lo que me encuentro. Normalmente hay, perdón o con respeto, mucho analfabetismo funcional en la ciudadanía respecto a la importancia que tienen estos temas, que sin embargo su deterioro provoca finalmente procesos como el de la pandemia. Y no estoy exagerando en absoluto. Aquí tienen una cita
de la economía de los ecosistemas y la biodiversidad en una iniciativa alemana que es de la década pasada y lamentablemente ya no está la web. Parece que esto de lo digital es una cosa rápida. Sin embargo, uno necesita pararse a reflexionar porque las ideas buenas no caducan. Consiguientemente, no podemos fiarnos solo del periodo. De todas maneras, estamos hablando de 2014. Son una serie de informes muy importantes elaborados por esta iniciativa sobre la economía de los ecosistemas y la biodiversidad, que ahora ya cuesta más difícil encontrar. Ciudades tienen que ser compactas, es decir, elevada presencia de vecinos, alta conectividad que se estimula precisamente por esa presencia de ciudades y barrios compactos, facilitando la conectividad y con ello generando estímulos a innovación, redes sociales, lo que llaman los sociólogos capital social o relacional, de manera que las ciudades sostenibles o las medidas que hay que tomar para enfrentar la pandemia de fondo, que coinciden con las que tienen que tomar los líderes urbanos hacia la sostenibilidad, hacia la biodiversidad, deben abandonar los patrones que dieron el predominio al rey del auto. Hay que ir más a pie, hay que construir ciudades para que sea posible un tránsito más fácil, con espacios públicos, con integración social y quedando el automóvil privado para facilitar el acceso a los servicios locales y mantener las actividades económicas esenciales, ¿no? Las calles deben poder utilizarse como espacios sociales, jóvenes, niños, migrantes, ciudadanía en general. Se trata, por tanto, de lograr el mayor bienestar urbano. Para ello, sí hay precedentes importantes de recuperación de centros históricos, lugares emblemáticos, espacios urbanos atractivos, recuperación del comercio de proximidad, mayor bienestar en salud, en seguridad ciudadana, en promoción de un trabajo decente, empleos verdes, ayudas para la inclusión social. De este modo, son tareas fundamentales de una política de desarrollo urbano, la creación de gimnasios gratuitos al aire libre, como hay en China, sendas verdes urbanas, establecimiento de una renta social universal para la población más desfavorecida, disponibilidad de asistencia sanitaria y dental asequible para la población más carenciada, promoción de políticas locales de empleo, fortalecimiento de medidas contra la contaminación atmosférica. Todos estos aspectos de protección social tienen una repercusión muy importante en el colectivo de mujeres y de migrantes. Y este es el gráfico que quería mostrarles de Kate Raworth, que ella llama economía rosquilla, el donuts, que es la parte verde, donde debería de existir el espacio seguro y justo para la humanidad, una economía regenerativa y distributiva, llama ella. Por detrás de este límite interno de la rosquilla están las deficiencias en los temas esenciales: salud, alimento, agua, energía, redes, vivienda, igualdad de género, equidad social, participación política, paz, justicia, renta y trabajo y educación. Y más allá del límite exterior de la rosquilla están los temas que estamos traspasando con excesos: acidificación de los océanos, cambio climático, contaminación química, carga de nitrógeno y fósforo, extracción de agua dulce, conversión de tierras, pérdida de biodiversidad, contaminación atmosférica, reducción de la capa de ozono. La bronca de la autora es, como economista en la prestigiosa Universidad Británica, lo que me enseñaron fue otra cosa. Fue el crecimiento ilimitado del Producto Interno Bruto como paradigma del desarrollo y el bienestar y el progreso.
Otra cosa sería, y es la propuesta que hace ella, si tuviéramos como indicador una rosquilla que nos señalara lo que no podemos sobrepasar porque somos parte, su sistema del sistema ecológico, y aquello que tenemos que atender porque no lo hacemos bien, los temas sociales. Aquí tenemos una serie de indicadores que podemos tener, que podríamos y deberíamos utilizar para una política de desarrollo en una ciudad, en un municipio, en una nación, en un país. Es un libro lindo de leer. 7 maneras de pensar la economía del siglo XXI. Y es una de las críticas más tremendas que yo he visto a todo ese planteamiento insuficiente que han generado economistas como personas ciegas ante la realidad ambiental. Estoy terminando ya. Quiero señalar otra aportación que me parece importante y que la tienen, porque la publicación está todavía en inglés, pero la revista de Economistas Sin Fronteras, los amigos que llevan la revista, hicieron un dossier este verano sobre la economía fundamental. ¿A qué se refiere? Son los servicios básicos fundamentales y las infraestructuras que los hacen posible. Fíjense y piensen en una política urbana. Abastecimiento de agua potable, abastecimiento de energía, sistema de salud, alimentación, aire limpio, vivienda, gestión de residuos, sistema educativo, telecomunicaciones, transporte público y movilidad, banca comercial minorista, seguridad ciudadana. En realidad es lo que necesitamos para funcionar localmente. Joan Subirats, buen amigo, suele decir que lo local es lo más global, porque es lo que está en todas partes como planteamiento de necesidades a atender. Faltan aquí están los bienes y servicios ecosistémicos que ahora ya sabemos lo que son. Esto y las infraestructuras vinculadas a lo mismo, ¿cuánto empleo genera? Miren, en Alemania, me he ido, aquí está, en Alemania el 58,6% del empleo está dedicado a tareas de la economía fundamental. En Reino Unido 64% aproximadamente. En Italia el 57%. Es decir, tenemos un criterio claro sobre aquello que hay que reforzar, reconstruir, reprivatizar, es decir, remunicipalizar las actividades fundamentales de una sociedad, de una ciudad, de un municipio, de un territorio. Si no es la recuperación del pasado, es la reconstrucción del futuro, lo que necesitamos. Y le estoy dando algunas de las pistas por donde pueden avanzar en este desarrollo centrado en las personas y con gobernanza participativa. El objetivo principal es un desarrollo basado en las personas, contrario de las políticas urbanas en las que solían tener mayor peso los intereses financieros, el sector de la construcción, los grupos privilegiados de la población. Para incorporar este objetivo que he dicho desde el principio de inclusión social, hay que alentar la participación de la ciudadanía para asegurar la orientación según las necesidades básicas y atendiendo a los límites planetarios del límite externo de la ronquilla de Raoult. En las ciudades sostenibles es muy importante, por tanto, avanzar en gobernanza participativa. Participar no es solo informar a la gente, es algo más. Es un elemento fundamental en la construcción de una democracia más real, más participativa. Una reflexión final que ya he adelantado. No solo son 3 pilares los de la sostenibilidad, social, ambiental y económico. Falta esa dimensión institucional, política y cultural, ética y valorativa, porque en realidad sin ella no nos atrevemos a avanzar. No será posible llegar más allá que los planteamientos verbales. Es preciso entrar en una acción local y eso siempre exige cambios culturales, institucionales y políticos. Muchas gracias por la atención
y ojalá que esto sirva o responda a la petición que Juan me hizo un día y que me ha tenido encantado trabajando full time todas estas semanas, con mucho gusto. Muchas gracias, Francisco, por tu exposición. También a Juan Medina, concejal de Desarrollo Urbano Sostenible, que está al control, al mando para que esta retransmisión, para que esta ponencia salga lo mejor posible. Además, Francisco nos ha dado bastantes ideas, ¿no? Durante toda esta ponencia tan interesante sobre cómo debe plantearse el desarrollo urbano. Por ejemplo, aquí en Quart de Poblet se está intentando también llevar a cabo pues, acciones encaminadas a mayor bienestar de las personas, menos contaminación, un nuevo modelo de ciudad. Precisamente yo lo que quería plantear, y si alguien de las personas presentes quiere plantear alguna pregunta a Francisco, puede hacerlo cuando lo desee. Yo creo que la idea principal que se ha quedado es que los municipios, las políticas locales, son la base, digamos, de la revolución y de la instauración de un cambio de paradigma global. ¿Me equivoco o cree que haría falta algo más? ¿También una conciencia global en este sentido? Sí, yo a veces me acuerdo cuando más joven, yo pensaba, pues yo estudié economía general, en la ilusión de que estudiando el sector público podía acabar siendo un servidor público y siempre pensaba, bueno, desde la nación, siempre no consideraba entonces el nivel municipal como interesante. Ahora veo lo contrario. Veo que es ahí donde está la vida, ahí donde está la gente, ahí es donde uno puede construir con otros sin pensar que uno tiene la última palabra de nada, pero sí construyendo, atendiendo mediante la acción local a los problemas que van surgiendo, pero desde luego dotándose de una visión de conjunto que uno debe incorporar, ¿no? Y que es lo que he intentado en esta presentación, es decir, incorporar piezas que aparentemente están ahí en un puzzle sin sentido, pero que lo tienen y mucho, al menos desde mi punto de vista. Ha incidido mucho en el tema de la participación ciudadana. Precisamente en Quart de Poblet también es una política que se tiene muy en cuenta, por ejemplo, a la hora de haber desarrollado la estrategia de desarrollo sostenible del municipio. ¿Hasta qué punto cree que se está llevando a cabo según su experiencia, ¿no? En otros lugares, y qué se debería hacer para aún implicar más a las personas y concienciarlas a nivel local de lo que nos lleva esta tarde, para que se implique realmente las personas y sepan, pues sí, si colaboramos en un desarrollo sostenible, nuestra vida mejorará. La verdad que es un tema clave, pero un tema, desde luego hay que decirlo claramente, que no es fácil. La cultura individualista nos facilita la predisposición a una cooperación, ¿no? Salvo el mundo cooperativo, que es más importante de lo que pensamos, incluso numéricamente. Pero en mi recorrido por América Latina me encuentro con dificultades que me han llevado a tratar de insistir en algo concreto, de que las distintas dimensiones del desarrollo son la social y humana, económica, tecnológica y financiera, medioambiental, sostenible, institucional, cultural y política. Esta última es para mí la más importante. Es decir, el cómo fortalecer gobiernos locales, fortalecer espacios de construcción, de sociabilidad, de gobernanza territorial. Esto requiere algo que no cuesta dinero, pero requiere aptitudes y actitudes que no siempre las tenemos, que además nos enseñan. Se puede algo en las familias, en la distribución de valores éticos, y ahí la mujer desempeña un papel fundamental, y como todos los que desempeñan los hogares está no pagado, por consiguiente, es un trabajo invisible, pero es un trabajo fundamental. ¿Quién transmite los valores a los hijos y las hijas? El padre normalmente está cansado de trabajar, viene, ahora no puede salvar, pero no se ocupa de ese tema, ¿no? Cuando no, en América Latina, desde luego, en Centroamérica ni te cuento, hace tiempo que se fue.
y la dejó allí con dos hijos, llevando además el hogar y llevando además incluso hasta el pequeño comercio. Bueno, cuando se mira el mundo de la microempresa, que es el 80% de las empresas son pequeñas, son micro, son además el 60 al 70% del empleo, el 50% del Producto Bruto, y uno mira los periódicos aquí y hablan de las grandes empresas, en realidad en la práctica te cuentas con otro mundo. Y ese otro mundo tiene dificultades para atreverse a pasar a un mecanismo de participación. Yo insisto, es muy importante que desde la municipalidad, desde el liderazgo urbano, cualquiera que sea que lo tenga, porque a veces lo tienen también otras entidades, se potencie esos espacios de participación al máximo, porque ese encuentro, esa integración social es clave para poder generar confianza, que es fundamental, para poder discutir propuestas e ideas, ¿no? Y ahí tenemos un déficit importante cultural. También es importante una colaboración si es difícil la cooperación público-privada y entre actores públicos, privados y comunitarios, cooperativas, también lo es la público-pública, la vertical, municipalidad, comunidad autónoma, Estado nacional y además el supranacional, la Unión Europea en este caso. Esa es difícil. Métele ahí la transversalidad partidaria en temas que son de territorio, son de la gente y no de los partidos, y tienes pues una situación compleja, como se dice elegantemente, ¿no? Complicada, como dicen cuando es, en Argentina dicen está medio malo, sabes que se está muriendo, está medio malito, ya está ya para avisar al cura si eres creyente. La situación es medio compleja, sí. Es decir, insisto en la importancia que tiene ese rasgo institucional, cultural, político, para construir la gobernanza territorial. Sin ello no tenemos un soporte suficientemente fuerte como para avanzar. Y si somos conscientes, y deberíamos serlo, de lo que tú has dicho al principio, de que la acción local es posiblemente la semilla del cambio, en la que más se puede confiar, hay que sustentarlos de manera suficiente, porque a veces vienen mal, ¿no? Vienen mal dadas. A veces los gobiernos centrales, que en vez de coordinar, mandan. A mí no me resulta comprensible que una petición mayoritaria de comunidades autónomas se desautorice si se crea un mecanismo que se llama de cogobernanza. ¿Esto qué es? Es decir, de que no estamos hablando de la misma cosa, ustedes están... Gobierno es mando, jerarquía, autoritarismo, y cogobernanza es transversalidad, horizontalidad y adaptación a la situación. Es decir, es difícil como ver, ¿no? Y lo tenemos todos los días. Es una cultura que requiere un aprendizaje muy importante en un tema sustantivo, que no está reconocido ni siquiera desde el punto de vista de los llamados eruditos en el tema de la sostenibilidad, que hablan de lo social, lo económico y lo ambiental, pero que no hablan de lo institucional, que yo creo que es donde está la madre del cordero, la dificultad principal. Bueno, pues bien, porque vamos por el buen camino, ¿no? Porque usted ha hablado también de, por ejemplo, reducción de huella, transporte público, trayectos a pie, la naturaleza, lo que me ha llamado mucha atención, que sea un elemento destacado y no un adorno. Claro. Por lo menos el ejemplo de nuestro municipio va encaminado a la estrategia en este sentido, y también intentar el tema de la participación, por lo menos vamos en buen camino. Las personas que están presentes pueden participar también si tienen alguna pregunta para Francisco, quien quiera entrar. Pues eso, lo que íbamos diciendo, que vamos en el tema se han priorizado más los trayectos a pie con ampliación de aceras, con
con esas pequeñas acciones, ¿no? Que en principio no se notan, pero que a la larga redundan en el bienestar humano y potenciar lo que dice el tema de pues, la humanidad, la participación eh, desde las instituciones, ¿no? Desde abajo para ver si a nivel global hay un cambio. Sí. Creo, ¿no? Que es la idea más principal. Después de estos datos también demoledores que tenemos de cómo están las cosas, ¿no? A nivel de contaminación, aguas, pobreza. Hay un pequeño rayo de esperanza, creo, Francisco, Qué de este bien. sentido. Sí, sí, sí. Tengo que, cuando se pueda, tengo que pasar por Quart de Poblet. Muy bien. Mi madre era valenciana, pero era valenciana del interior, de la parte que casi hablaban castellano, ya más hacia el interior. Hacia el interior. Pues perfecto. Pues Francisco, agradecerle de nuevo que haya estado con nosotros. Ha sido muy interesante todo lo que nos ha contado, que haya estado presente en el ciclo de conferencias de la Semana del Clima y el Medio Ambiente. Muchísimas gracias de nuevo y esperamos tenerle en una próxima ocasión. Gracias, Yolanda, gracias a todas y a todos ustedes. Para mí ha sido muy grato compartir este ratito y me tienen a disposición cuando quieran. Gracias.